por la ayuda que tenemos de parte de Él, porque Él viene a suplir lo que nosotros no pudimos hacer, pero con la ayuda de Dios, la luz de Dios, podemos hacer lo que Dios nos ha dicho. Siempre que Dios nos encarga una tarea, no nos la encarga si no supiera que pudiéramos hacerlo. Sería un tanto injusto que Dios nos encargara algo y Él supiera que no lo vamos a poder hacer, ¿no es así? Pero nuestro Dios, Él nos ayuda, Él nos da la gracia, Él nos da el favor, Él viene a sostenernos para poder hacer lo que tenemos que hacer. Pablo dice en Efesios 3, verso número del 14 en adelante, dice: por esta causa doblo mi rodilla, por esta causa, dice, caigo de rodillas ante nuestro Padre Celestial, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice: por esta causa yo caigo de rodillas. ¿Por qué? Porque yo sé que su amor sobre toda nuestra vida, sobre todo lo que hayamos cada uno de nosotros vivido, está el amor de Dios como Padre, está el que entendamos que tenemos un Padre en los cielos que nos ama, ¿sí? Y al cual nosotros pertenecemos como miembros de su familia. Y dice la Escritura que podamos ser capaces de comprender cuál sea la anchura, la altura, la profundidad, la longitud del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Entonces nosotros necesitamos comprender cuánto amor Dios ha derramado sobre nuestra vida. La Biblia nos habla, Juan 3, verso 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque nos amó Dios de una manera como nosotros no habíamos conocido ni imaginado. De una manera tan especial Él nos amó, que envió, dice la Escritura, a su Hijo. Que envió a su Hijo, dice la Escritura, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que le conoce como Señor, como Salvador, ¿verdad? Dice la Escritura, no se pierda, mas tenga vida eterna. Antes de conocer a Cristo, lo que había en nuestra vida era pura pérdida. Lo que yo veo en mucha gente es pérdida cuando no conocen a Cristo. Pero cuando venimos a Cristo, aquello que se había perdido vuelve a ser recuperado. La palabra nos dice, la Escritura misma nos muestra de cómo el Señor nos dice que Él ha venido a salvar lo que se había perdido, lo que se había extraviado. Hay jóvenes, señoritas, perdidos en situaciones tremendas porque no tuvieron lo que les hacía falta. Un padre natural, pero sobre todo un Padre celestial. O no han visto que tienen un Padre que les ama. La Escritura nos muestra el corazón de Dios. La Biblia dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo nos habíamos perdido, nos habíamos extraviado. La palabra de Dios nos habla en el capítulo en Lucas capítulo 15. Todo el capítulo nos habla de 3 pérdidas. Yo nada más quiero mencionarle 2 de ellas. La Escritura, por ejemplo, nos habla acerca de la oveja perdida. La Biblia dice que un hombre tenía 100 ovejas, ¿verdad? Pero de esas 100 ovejas había una que estaba extraviada, que estaba perdida. Y la Biblia dice que dejando las 99, fue tras la que se había perdido. Y una vez que la halló, la Escritura dice que la toma en sus hombros y gozoso, le trae de nuevo al redil. Y esta Escritura nos habla de la gente que está perdida sin Cristo, la gente que no le conoce, que es parte del redil de Dios, pero ellos no lo saben. Y cómo nuestro Dios, ¿verdad?, va tras la que se perdió, la toma y la trae al redil. Esto fue lo que pasó con cada uno de nosotros al venir a Cristo, amén.
Un día, ¿verdad? Nosotros no buscábamos a Dios, Dios nos buscó, nos encontró, nos tomó en sus hombros, en sus brazos y nos trajo al redil. Y esto nos muestra el amor de Dios, el amor del Padre. Luego dice en el verso número 11 más o menos, nos habla acerca del hijo pródigo. Y nos dice la Escritura que un hombre tenía 2 hijos. Y uno de ellos, dice la Escritura, que vino con el padre y le dijo: dame la herencia, dame lo que me toca. Y lo increíble es que nuestro Padre Celestial, nuestro Padre o su Padre se lo da. Y dice la Escritura que tomando la herencia, pocos días después, juntando todo lo que tenía, se fue lejos del Padre y vivió una vida de perdición. Dice que desperdiciando todos sus bienes y viviendo perdidamente. Y esta se refiere a alguien que está dentro, alguien que ya conoció a Cristo Jesús, alguien que fue lavado, fue limpiado, le fue dada una herencia por nuestro Dios, pero en algún momento se desviaron, se extraviaron y se fueron nuevamente al mundo, desperdiciando la herencia que Dios les había dado. Y la Biblia dice también que ese hijo, el hijo menor, después de que hubo malgastado todo, después de que había llegado a un punto muy grave en su vida, la Biblia dice que él, volviendo en sí, él dijo: en la casa de mi padre aún los jornaleros viven mejor que yo. Y la Biblia dice que él regresó a la casa de su padre. La Biblia dice que venía caminando a distancia y el padre lo vio de lejos. Dice en el verso 20, dice: y cuando aún estaba lejos, lo vio el padre. Yo me puse a reflexionar en esta escritura. Yo me imagino a ese hombre todos los días en la mañana diciéndole a su esposa: amor, prepárame un café bien cargado, saliendo al pórtico de su casa y mirando al camino, diciendo: un día mi hijo va a venir, por ese camino va a venir. Y dice la Escritura que lo vio de lejos. Y también está para que nosotros podamos ver el amor de Dios, porque Dios ama a la gente que está perdida, a la gente que no le conoce, pero también Dios ama a aquel que, conociéndole, se ha alejado de él y lo considera su hijo. Y la Biblia dice que viendo de lejos, dice que fue movido a misericordia. Y la Biblia dice algo que es sorprendente, dice que corrió hacia él. La pregunta es: ¿corrió el hijo al padre o el padre corrió al hijo? El padre corrió a abrazar al hijo, a ese hijo que le dijo: dame mi herencia para vivir lejos de ti. Yo quiero decirle algo: no es normal que los hombres, ¿verdad? O en ese caso hombres como en ese punto, que corran. No era normal que la gente en ese tiempo corriera, más, o sea, los hombres me refiero, por cuestión de conservar su, ¿cómo le diré?, su dignidad, lo que ellos eran. Pero dice la Escritura que corrió, fue hacia él, le abrazó, dice la Escritura, se echó sobre su cuello y le besó. Y dice la Escritura que el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Déjeme, y ocupo un pleonasmo nada más para enfatizarlo. Yo creo que le dijo: hijo, cállate la boca, por favor, no digas ya más, no digas nada. Y dice la Escritura, dijo, sacó el mejor vestido
dice, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, dice, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué tremenda historia. Qué tremenda historia. Hablando en un sentido natural, cualquiera hubiéramos dicho, te lo dije. Te dije que si te alejabas te iba a ir muy mal. A lo mejor nos hubiéramos hecho los dignos, ¿verdad? Y bueno, el padre hubiera tenido razón en el sentido de que el hijo fuera el que corriera y se humillara y le dijera, me equivoqué, no estaba equivocado. Pero nos muestra el corazón de Dios. Estas parábolas están para que nosotros podamos conocer a Dios. Están para que nosotros pudiéramos entender un poco de lo que nuestro Dios es. Y Jesucristo dice estas palabras para que podamos entender quién es Él. Mire, en el versículo, ahorita nada más vaya ahí en el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías, ¿de quién está hablando proféticamente? Está hablando proféticamente acerca de Jesucristo. Mucho tiempo antes, Isaías profetizó acerca del Mesías, del Mesías que vendría como un niño que nos es nacido, y dice, y lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Entonces está hablando del Hijo. Pero ¿por qué? Yo le decía al Señor, hoy le preguntaba esta semana, ¿por qué cuando está hablando del Hijo dice su nombre será Padre Eterno? De repente me entró una confusión y dije, bueno, a ver, ¿está hablando del Padre o del Hijo? Cualquiera diría, se me hace que se patinó Isaías, ¿verdad? Ahí como que se le fue. Pero en la Biblia no tiene errores, es perfecta, nada le sobra ni nada le falta. Entonces yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué cuando está hablando del Hijo habla acerca del Padre? ¿Por qué? Y la Escritura misma nos da la respuesta. Ahorita yo quiero mostrarle, pero la misma Escritura en Juan 14, verso 19, nos da la respuesta, porque la palabra no conflictúa entre sí. Dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? La Escritura dice que el nombre de Jesucristo, y está hablando uno de ellos, sería Padre Eterno. ¿Por qué? Porque nosotros podemos conocer al Padre a través del Hijo. Porque la manera, yo me puse a investigar esta semana, yo decía, Señor, yo quiero encontrar citas que hablen acerca del Padre. Usted sabe, la Escritura habla acerca de la Trinidad, habla de Dios Padre, habla de Dios Hijo y habla del Dios Espíritu Santo. Y los tres son uno solo. Si usted lo quiere entender con su mente, olvídelo, nada más le va a dar dolor de cabeza. Esto no es simplemente, son tres, pero son uno solo. Es la Trinidad, es algo importantísimo dentro de la palabra de Dios. Yo decía, Señor, muéstrame el Padre, yo quiero conocer al Padre. Y bueno, el Espíritu Santo nos muestra al Padre y nos muestra al Hijo. Pero la manera que usted y yo tenemos de conocer al Padre es a través del Hijo. Naturalmente, muchas veces así es. Usted conoce al Padre
Y luego cuando ve al hijo dice, ya sé. O cuando ve al hijo dice, ya conozco al Padre también. En un sentido, no totalmente. Pero de esta manera Jesucristo vino a esta tierra para mostrarnos el amor del Padre. Nosotros podemos saber que Jesucristo vino a esta tierra siendo el hermano mayor, vino por mandamiento del Padre para rescatarnos, para salvarnos. Entonces nosotros podemos entender y conocer a Dios a través de esta manera. Cada persona, yo estoy convencido, escúcheme bien, que cada persona necesita conocer al Padre. Porque cuando conoce al Padre, cuando empieza a conocer todo lo que el Señor ha hecho, cuando entiende lo que el Señor es y cuál es su corazón, primeramente es sanado y segundo, puede ser también bien representado por esa persona. El último versículo de la Biblia en el Antiguo Testamento, Malaquías 4, verso 6. Si usted va a Mateo, regrese una hoja y ahí está Malaquías. Malaquías 4, 6 dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. La causa por la cual ha habido maldición en la tierra. Cuando habla de maldición está hablando de familias fracturadas, familias rotas, familias desintegradas, familias disfuncionales. Es porque el padre no se ha vuelto al hijo, ni los hijos se han vuelto al padre. Pero yo le preguntaba al Señor, ¿cómo es que un padre se vuelve a sus hijos? ¿Sabe cómo sucede eso? Cuando un padre se vuelve a Dios primeramente. ¿Cómo es que unos hijos se vuelven al Padre? ¿Cómo es? Solamente cuando los hijos primeramente se vuelven a Dios y entonces pueden volverse al Padre. Usted sabe, cada uno de nosotros sabemos que en este lugar y en cada lugar hay padres que necesitan ser sanados y hay hijos que necesitan ser sanados. Durante mucho tiempo he visto que continuamente hay una necesidad, tanto en padres, de ser sanados, y como no han conocido a Dios como Padre, no le pueden representar bien. Y hacen su mejor esfuerzo, son sinceros, pero si no conocen al Padre, no lo pueden hacer bien. Como también hay hijos que sinceramente quieren amar a sus padres y quieren amar a Dios, pero nada más como que no pueden, porque hubo un momento donde su corazón fue herido, su corazón fue lastimado. ¿Cuál es la solución de todo? Que tanto los padres como los hijos se vuelvan a Dios. La primera revelación que Dios trae, que el Espíritu Santo trae a nuestro corazón, la Biblia nos dice que ya no tenemos el espíritu de esclavitud, nos dice la Escritura. Sí, Romanos 8, verso 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Lo primero que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros es que nos da testimonio, dígalo conmigo, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Dios sabe que la primera necesidad que tiene el ser humano es de un Padre en los cielos. Y también la manera que Satanás ha ocupado mucho para herir a mucha gente ha sido tirando al Padre. Con un padre ausente, con un padre adúltero, con un padre borracho, con un padre mujeriego o tantas cosas. O un padre tal vez muy trabajador, pero que nunca estuvo.
Entonces, lo que Dios hace es que Dios restaura. Tenemos un Dios, mire, una de las funciones que hace un padre normalmente es que cuando algo se rompe, pues ahí tiene que andar reparándolo, ¿no es así? Y a veces ahí tienes que andar ahí reparando y a ver cómo le haces. Pues nuestro Dios es un Padre reparador. Viene y repara nuestra vida, empezando por el mismo Padre, empezando por la misma familia ahí, arreglando lo que hay ahí que ha estado mal. La Biblia nos dice, yo quiero que vaya por favor, mire, la Biblia nos dice en Efesios capítulo 2, verso número 19, nos dice ahora la posición que nosotros tenemos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos, conciudadanos de los santos, miembros, dígalo conmigo, miembros de la familia de Dios. Si usted ha nacido de nuevo, si usted cree en el Señor Jesucristo, le ha confesado como Señor y Salvador, ¿sí? La Escritura dice que usted es miembro de la familia de Dios. Ya no es miembro de una familia disfuncional, es miembro de la familia de Dios. Amén. Por lo tanto, tenemos un Padre que nos ama. Tenemos, ¿verdad? Podemos nosotros vernos como hijos, como hijas delante de Dios, que nos ama, que nos guarda, que nos protege. Un padre tiene que ser fuente, debe de ser una fuente, provisión, y Él es el que viene a proveernos todo lo que nos hacía falta. Efesios 1, verso número 13. Ahora sí voy a entrar al mensaje. Efesios 1, 13 dice, 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Subraya ahí, escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, subraya ahí, predestinado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, subraya usted, aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, subraya ahí, misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, subraya ahí, herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, subraye propósito, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados, subraya usted ahí, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, subraya ahí, arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida, para alabanza de su gloria. Aquí la Escritura nos habla tremendas verdades. Primeramente, la Escritura dice que Él ya nos bendijo. Dígalo conmigo, Él ya nos bendijo. Hay mucha gente que anda mendigando la bendición de Dios. Dios ya le dio esa bendición. Usted tiene que verse como una persona bendecida por Dios, por la obra que Él hizo en la cruz, por esa obra perfecta. Dice la Escritura que Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Y aquí nos habla unas de las más grandes bendiciones que nos ha dado el Padre, que nos ha dado el Hijo, que nos ha dado el Espíritu Santo, que los tres son uno solo. Y dice que la primera bendición que Él nos ha dado es que Él nos escogió. La palabra nos dice
Salmos nos dice que Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Por lo tanto, Él te conoce desde que estabas dentro de tu madre. Y así te escogió. Dile a la persona que está a tu lado, Dios te escogió. Dios nos escogió, nos eligió. Fuimos hechos el objeto de su amor. La Escritura dice en Juan 6, verso 37, dice, y vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera. Dios le conoce y le escogió. Usted puede saber que Dios la ha bendecido porque le ha escogido con un plan, con un propósito. Otra bendición que la Escritura nos habla, dice que nos hizo aceptos en el amado. Una de las cosas más que el pecado trajo, dentro de muchas en sí, es muerte. Una de las consecuencias del pecado es el rechazo, es la inseguridad, es el que lleva a la gente a actuar como no es, pero actúa de una manera con tal de que le acepten. Está dispuesto a hacer cosas que algunas veces ni le gustan, con tal de que alguien le pueda aceptar como miembro. Pero la Escritura dice que Él nos hizo aceptos. Dice la Escritura, por su amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esa palabra predestinó, fíjese bien, no significa que Dios destina a unos para ser sus hijos y otros para irse al infierno. No. Cuando dice aquí que nos predestinó, significa esto, fíjese bien, afirma la existencia de un plan y propósito divinos, garantizados para todos sus hijos. Cuando dice aquí la Escritura que Él nos predestinó, nos dice que Él tiene un plan perfecto y nos dice que Él tiene un propósito perfecto para tu vida. Amén. Él le salvó, Él le escogió desde el vientre de su madre y le salvó porque Él tiene un propósito, porque Él tiene un plan. Algunas veces la gente se pregunta, yo he oído gente que se preguntan y dicen, ¿será que Dios tiene un plan para mi vida? ¿Cuál es la respuesta? Dios tiene un plan para mi vida. Cuando usted oiga esto en forma de pregunta, dígale al diablo, te reprendo porque es un mentiroso. Dios tiene un plan en el cual lo ha incluido. Dios tiene un propósito. Hemos nacido para un propósito. Él nos escogió y hemos nacido con un propósito y podemos descansar en que tenemos un Padre en los cielos que tiene ya un plan predeterminado para mi vida. ¿Cuántas veces nos quisimos salir de ese plan y nada más Dios no nos dejó? Él tiene un plan y dice que nos eligió para ser santos, para sus propósitos. Por eso dice la Escritura que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. A los que conforme a su propósito son llamados. Escúcheme bien. Todo lo que sucede en su vida, Dios lo ocupa, lo va a ocupar. Tiene un propósito. Tiene un plan en el cual lo ha incluido. La Biblia dice, y varias veces dice, para alabanza, dice la Escritura, para alabanza de la gloria de su gracia. Varias veces en esta porción lo dice. Entonces nosotros podemos entender que hemos sido creados para darle alabanza, para darle gloria, para darle honra a nuestro Dios. La Biblia nos dice que nos hizo aceptos, como ya le decía, nos hizo aceptables y nosotros podemos entrar en ello, entender esto y saber que Él tiene un propósito, un plan. Cuando la palabra dice aceptar, fíjese bien, otorgar significa otorgar gracia.
Significa investir de un honor especial. Significa que hemos sido favorecidos por Él. Tenemos el favor de Dios. Se lo vuelvo a repetir. Tiene un Padre celestial que le ama. Dile a la persona que está a tu lado, ¿qué más te hace falta? Escúcheme bien. Dios nos ha hecho aceptos. Antes, el pecado nos hacía enemigos de Dios. Pero a través de la sangre de Jesucristo, a través de la obra de gracia y misericordia de Cristo Jesús, Dios nos ha perdonado, nos ha lavado, nos ha hecho una nueva criatura, y nos ha dado la libertad de entrar a su presencia. Nos ha dado la libertad de habitar en su presencia. Nos ha dado la libertad de pedir en su presencia. Usted y yo, solamente los hijos de Dios pueden entrar a la presencia de Dios, habitar en la presencia de Dios y en medio, en ese lugar, pedir lo que les falta. La Biblia dice que Esther, arriesgando su vida, entró a ver al rey. Esther es una figura de lo que es la iglesia y el rey es una figura de lo que es nuestro Dios. Y la Biblia dice que Esther entró, y cuando ella entró, dice la Escritura que halló gracia delante del rey. Somos aceptos en el amado. Tiene que entenderlo y verlo de esta manera. Él nos ha escogido, Él nos eligió, Él nos hizo aceptos, Él nos predestinó para un plan y para un propósito. La Biblia dice que Él nos redimió, dice el verso 7, dice en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El Padre envió al Hijo, a Jesucristo, nuestro hermano mayor, para redimirnos de la esclavitud. Esa palabra redimir, escúcheme bien, significa rescatar o liberar a alguien, desatarlo. Significa, escúcheme bien, como cuando alguien era vendido como un esclavo y esos esclavos los llevaban al mercado y en el mercado estaban siendo exhibidos, encadenados. Entonces la gente iba y compraba ese esclavo. Cuando la palabra habla de redimir, significa comprar en un mercado. Comprar en un mercado. Usted y yo, el pecado, la maldad, lo que había en nuestra vida, nos había llevado a ser cautivos. Mas Él, en su misericordia, estando como cuando un esclavo está siendo vendido en un mercado, Él nos compró con su sangre. Nos redimió de la esclavitud y nos hizo sus hijos. Nos hizo sus hijos. Esta palabra redimir significa que Él es nuestro pariente redentor. Mire, cuando alguien enviudaba, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, el jefe de familia moría, los hijos, cuando había deudas, los hijos podían ser vendidos como esclavos. Aún la misma esposa necesitaba de alguien que le redimiera. Si usted lee el libro de Ruth, la Biblia habla de que Ruth, estando viuda, junto con también su suegra, estaba en un estado de viudez. Y la Biblia dice que Boaz, siendo su pariente redentor, la redimió. Le salvó la vida porque esa mujer estaba condenada a morir. En ese tiempo las viudas mayores, los huérfanos, estaban condenados a la muerte porque había muchas cosas que requerían de la ayuda de otras gentes y no se morían. Pero Él es nuestro pariente redentor, nos redimió de la esclavitud.
Nos compró de lo que nosotros estábamos y nos hizo sus hijos. La Biblia dice que nos perdonó. Dice ahí el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La Biblia habla de perdón como enviar lejos, significa enviar lejos. Mire, si usted lee el libro de Levítico, usted puede encontrar que una de las leyes que Dios mandaba para la cuestión del pecado es que el sacerdote tenía que tener 2 machos cabríos, y uno de esos machos cabríos era degollado y la sangre era ocupada para expiación por los pecados del pueblo. Pero otro de esos machos cabríos, la Biblia dice que el sacerdote ponía las manos sobre la cabeza de ese macho cabrío y confesaba los pecados de todo el pueblo. Y luego tomaba ese macho cabrío y lo llevaba al desierto y lo perdía en el desierto. No lo mataba, lo perdía en el desierto. Y cuando dice la Escritura que Él nos perdonó, nos dice que envió lejos nuestro pecado. La Biblia dice, mire, el pecado era una carga y Jesucristo la llevó por nosotros. La Biblia dice en Génesis 22, verso 6, la Biblia dice, y tomó a Abraham, siendo una figura de nuestro Padre Celestial, la leña. ¿Qué es la leña? ¿Qué significa la leña? Tiene que ver con, en este momento lo estoy tratando de comparando con el pecado, la leña del holocausto. Y dice, y la puso sobre Isaac, su hijo. La leña, el pecado, el Padre lo puso sobre su hijo. Nuestro pecado lo puso sobre su hijo y Jesucristo lo llevó en el madero a la cruz. Dígalo conmigo, Dios nos perdonó, nos liberó, nos perdonó. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sí? El Señor vino a traer sanidad a nuestra vida, vino a quitar esto que era algo tremendo, esa carga. Por eso es que cuando alguien es perdonado, realmente es como si le fuera quitado una carga. Imagínese usted a alguien que estaba condenado a morir, a ser ejecutado, y le dicen, alguien tomó tu lugar, estás libre. ¿Qué sentiría ese hombre? Sentiría que un gran peso le fue quitado de encima. Sentiría que volvió a tener vida. Eso es lo que usted y yo sucedió en nuestra vida. Es otra de las bendiciones que Dios nos ha dado. Sus hijos tienen su perdón. La palabra de Dios nos habla que Él nos reveló su voluntad. La palabra de Dios nos dice en Efesios 1, verso 9, nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Escúcheme bien, la voluntad de Dios para usted y para mí no será un misterio. Dígalo conmigo, un misterio. ¿Qué significa esto? No ser algo oculto, secreto, desconocido. Esta es la razón por la cual hubo gente que leyó la Biblia antes de conocer a Cristo y nada más dijo, no entiendo nada. Yo he oído cantidad de veces de gente que me dice, antes yo leí la Biblia, pero no entendí nada. Pero la Biblia dice que hubo un momento que Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Otras de las bendiciones que nuestro Padre Celestial nos dio fue que nos abrió los ojos, nos abrió los oídos y ahora podemos saber con claridad su voluntad. Una de las funciones de un padre es que necesita ser guía para sus hijos.
Yo veo muchos jóvenes, muchas señoritas a veces que andan sin una guía, nada más dando de golpes, porque no ha habido un padre que les diga, es por aquí, y les insista, y ruegue, y les amoneste, y les diga, es hacia allá, y no te puedes desviar, porque Dios dice que no te puedes desviar. Pero la palabra de Dios nos dice que Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Qué increíble, escúcheme bien, qué bendición tan grande que tengamos ahora el misterio de su voluntad nos haya sido revelado. Podemos nosotros caminar seguros. Podemos caminar por una senda que es correcta, teniendo la certeza de que si caminamos por esa senda, no nos vamos a equivocar en la vida. Gracias a Dios que no tenemos que andar dando de golpes y caminando como cuando alguien camina con una venda en sus ojos o en un cuarto oscuro. La palabra de Dios nos da luz, y la bendición del Padre nos dejó escrita toda su voluntad para que caminemos en ella, para que caminemos en ella. Y la Biblia dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Nuestro Padre Celestial nos ha dado la guianza. Ya no tenemos que equivocarnos. Jóvenes ya no tienen que equivocarse y probar a ver si funciona o no. Pueden simplemente seguir la voluntad de Dios y decir, esta es la voluntad de Dios para mi vida. Esto dice que tengo que hacer para casarme. Esto tengo que hacer para ser un buen padre. Esto tengo que hacer para ser un buen hombre de Dios, un buen esposo, una buena esposa. Gracias a Dios que tenemos un Padre que nos da guianza, que nos guía, que nos aconseja, que nos enseña, nos dice lo que nos conviene y nos dice lo que no nos conviene. Proverbios capítulo 1, 2, 3, 4 nos dice y está insistiendo, hijo mío, adquiere sabiduría sobre toda cosa, adquiere inteligencia. Hijo mío, no andes con la mujer extraña, no te desvíes al adulterio. Constantemente Proverbios nos dice, mira el camino del insensato y mira el camino del justo. Mira que el camino del justo es como la senda de la luz de la aurora que va en aumento. Gracias a Dios que tenemos su voluntad y como tenemos un Padre en los cielos que nos ama y que nos dirige y dice, mira, por aquí es. No te desvíes, no te apartes. Camina la senda correcta. ¿Cuántas veces como padres podemos equivocarnos? Pero nuestro Padre no se equivoca y nos ha dado lo que necesitamos. La Biblia dice que nos ha dado una herencia. La palabra de Dios nos dice en el verso 11, dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Dígalo conmigo, herencia, habiendo sido predestinados conforme a los propósitos de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios ha preparado, y fíjese bien, dice la Escritura, una herencia. Y nos habla de una herencia en los cielos. Dígalo conmigo, una herencia en los cielos y una herencia en la tierra. Y esa herencia, escúcheme bien, la definición de una herencia, o para qué es una herencia, es un recurso, una herramienta para hacer su voluntad. Escúcheme bien, todo lo que tiene es una herencia de Dios, que tiene que usarla como un recurso para hacer la voluntad de Dios. Todo lo que tiene. Usted tiene que dejar a sus hijos una herencia con la cual ellos puedan cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado una herencia, y esa herencia es para cumplir sus planes.
Escúcheme bien, todo lo que usted recibe, dele gracias a Dios, hónrele, pero sepa que Dios se lo ha dado para cumplir su voluntad. Y cuando Dios ve que eso nos va a estorbar, nos lo quita. Toda herencia es para utilizarla, para disfrutarla, pero también para compartirla. Tenemos que decirle al Señor: Señor, tú tienes una herencia para mi vida y tú tienes una herencia para mis hijos. La palabra dice que una buena esposa es herencia de Jehová para nuestros hijos. Dice Primera de Pedro 1, verso 3 y 4. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. ¿Qué es incorruptible? Que no se corrompe, que no puede ser robada, incontaminada, que no está contaminada ni se puede contaminar. Y tercero, inmarcesible, perpetua, que no se agota. Cuando la utilizamos conforme a lo que Dios dice, no se agota, reservada en los cielos para vosotros. Dios nos ha dado una herencia. Nuestro Padre, que es fuente inagotable de bendición, nos ha dado una herencia. Y tenemos que utilizarla para cumplir su voluntad. La Biblia nos dice que Él nos ha sellado. Cuando ese sello era como estampar con un anillo que marcaba una propiedad. ¿Sí? Y eso nos habla que le pertenecemos a Él. El sello, el Espíritu Santo en nuestras vidas nos da testimonio de que pertenecemos a Dios. Que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino pertenecemos a Dios. Y la Biblia dice que Él nos ha dado las arras del Espíritu, que es una garantía, un depósito en garantía. Cuando alguien iba a comprar algo, daba un depósito en garantía de que iba a regresar por la propiedad adquirida, que no se iba a echar para atrás. Dios ha puesto el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es una garantía de que Él vendrá por segunda vez por cada uno de nosotros, por sus hijos. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos todo lo necesario, tenemos todo lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Entiéndame, somos hijos de Dios, ¿sí? Le pertenecemos a Él, somos suyos. ¿Sí? Y Él está obrando en nuestra vida, Él está obrando, le pertenecemos a Él. Póngase de pie, por favor, y cierre sus ojos un momento. Todos los hombres, por favor, levanten sus manos. Solo los hombres. Yo quiero orar por los padres aquí, por los que lo son y por los que van a ser en algún momento. Señor, yo te pido por cada hombre en este lugar. Señor, solamente si tú nos ayudas, podremos hacer una buena tarea. Qué tremenda responsabilidad representar a Dios aquí en la tierra para nuestros hijos. Señor, qué tremenda tarea. Dile, hombre, ayúdame, Señor. Ayúdame a mostrar tu corazón. Dile, vuelvo mi corazón a ti. Vuelvo mi corazón a ti, Señor, porque no lo podré volver a mis hijos si antes no lo vuelvo a ti. Si antes no voy delante de ti y te pido perdón por mis pecados y te pido que me muestres tu corazón y que lo pongas en mi vida. Ponme, la Escritura nos dice, ponme como un sello en tu corazón, Señor.
Cantares nos dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos. Yo te pido por cada padre aquí hoy, Señor, por los que no lo son pero van a serlo, por los que ya lo son y por los que son abuelos y de alguna manera han terminado o ya están en un proceso más avanzado. Te pido que cada uno podamos entender la función y el papel que tú nos has llamado a desempeñar. Ven, Señor, y ayúdanos. Si tú supieras que no íbamos a poder hacerlo, no nos lo hubieras encargado, Señor. Pero yo sé que con tu ayuda, yo sé que tu palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en mi fuerza, no en mi justicia propia, sino en tu justicia, en tu amor y en tu gracia. Señor, levanta hombres verdaderos, hombres, Señor, que son de manos santas, que somos de manos santas, de un corazón limpio y puro, de un corazón conforme al tuyo, de un corazón que muestra justicia, que muestra integridad, que camina honrándote, que camina bajo la dirección de Dios y guía a sus hijos a caminar en la dirección de Dios. Señor, que trae temor de Dios a cada hombre en este lugar, Señor. Y enséñanos a enseñar el temor de Dios a nuestros hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora quiero que levanten la mano todos los jóvenes, los